así como, me sobra una mano o dos. Bueno, ahora estoy actualmente haciendo cosas en FASTA, es una universidad, otras cosas en otras universidades, en UNICEN. En realidad no sabía bien cómo... Esta charla nació en muchos lugares, entonces dije, bueno, ahora es FASTA y será FASTA, pero pasó por CITEF, allá vamos a ver un poquitito. Así que bueno, primero gracias por venir, sé que ayer así fue como arduo y lindo, hoy es muy temprano, para mí también es muy temprano, así que bueno, muchas gracias. Allá arriba también, allá hay gente, hola, hola Fer. Lo descubrí tarde eso, ayer me di cuenta que había gente ahí arriba, todo muy lindo. Bueno, empecemos entonces. Hoy, FASTA, ese es mi mail y todo. Dime cómo atacas, perdón, dime cómo atacas y te diré quién eres. También tuvo otros nombres antes. Bueno, vamos a ver. Contenido. La idea de la charla un poco es, así a grandes rasgos, contar una experiencia, varias experiencias que tuvimos en diversos laboratorios, en diversas instituciones, tratando de hacer clasificación de intrusos. Ahora vamos a ir un poco más en tema. Y hay muchas etapas. Cuando tomamos datos, estos fueron muchos años de trabajo, literalmente, muchas herramientas y demás. Entonces condensamos en diferentes lugares las técnicas y las cosas para que se entiendan. En algunas profundizamos más, en otras profundizamos menos. En algunas charlas dimos cosas muy puntuales de técnicas o algoritmos. Y bueno, esta es así como bastante en resumen de todas las cosas que fuimos armando. Vamos a ver un poco de los datos base. En general, en toda investigación es importante saber dónde salen los datos base, cómo se forman, cómo se toman. Hay investigaciones que uno puede tomar datos bases de otra gente, en este caso nosotros los generamos. Algunas herramientas, vamos a ver medidas de distancias, ¿qué es esto de las distancias? Ese es el mouse, a ver si lo puedo sacar. Vamos a ver otras herramientas como tecleo clúster, algunos experimentos, conclusiones. Siempre hay problemas. Buenos días, y gracias por venir, pensé que no te iba a ver ahí. Claro, ok. Muchas gracias entonces. Y después algunas preguntas y conclusiones y demás. Hacemos preguntas al final, porque no hay tiempo, pero si cualquier cosa hay alguna pregunta, me frenan y me dicen, ¿vieron esto que acordarse en un momento algo? Es medio complicado. Entonces no se acuerden nada. Dicen, ay, no se entiende, eso sí, otra vez, volvemos para atrás, vamos para adelante, para atrás, ¿sí? Así que frenenme o algo. Ok. Una intro. Esto nace en el año 2004, más o menos, CITEFA, Laboratorios de Informática I66, CITEFA es Centro de Investigaciones Científico-Tecnológicas, ahora ya no sé si se llama más así, Instituto, gracias, de las Fuerzas Armadas, Instituto, así solo. Okay. Después de eso continúo en FASTA, en una universidad de Mar del Plata, donde estoy o estuve hasta hace muy poquito, haciendo clasificación de intrusos mediante el análisis de sus comportamientos. Esa era la base. Esa es la idea principal, usando honeypots. O sea, como se puede hacer de muchas maneras, nosotros elegimos tomar datos de honeypots. Bueno, yo supongo que muchos estarán en tema y saben y vieron las charlas anteriores y de honeypots y demás. Es bastante parecido a lo que hicimos en ese caso, así que no nos vamos a entrar mucho en cómo se hizo. Sí en qué cosa dentro de los honeypots era lo que veíamos. Hay mucho trabajo en esto. Hay mucho trabajo, mucha detección de intrusos, mucha detección de intrusiones, muchas cosas. Nosotros nos quisimos separar, ir un poco más a la raíz, a la búsqueda del comportamiento del intruso. Entonces, hubo varios como objetivos diferenciadores. El primero es que queremos trabajar con intrusos, no con intrusiones, no con acciones, no como un IDS, no con el paquete Puerto 80 o lo que sea, la acción, sino con el intruso, con la persona, la que está atrás, la que tipean. Habrán conocido a alguno en algún momento, bueno, ese, digo, ¿no? Un amigo, una cosa así, ese. No digo ustedes, si lo conocía. Ese, el que está atrás, esa persona que tipea. Y no queríamos trabajar con usuarios. Muchas investigaciones dicen, bueno, a ver, por ejemplo, ¿cómo tipean en intruso? Entonces agarran a 50 alumnos de una universidad, los hacen tipear. Si tipeaban bien les dan un chocolate, literalmente, hubo investigaciones que cuando tipeaban bien le daban un chocolate y café, entonces tenían ganas de tipear, sí, es terrible. Entonces ahí se pierde la cuestión estadística se perdió toda. Entonces no queríamos trabajar con usuarios, no tengo láser ni nada, así que puedo hacer así, sino con intrusos. Era como el objetivo principal del proyecto. Y después queremos trabajar con la intencionalidad del intruso.
Y la intencionalidad es la intencionalidad. La intencionalidad es, ayer vieron cuando se fue el Packet Wars. Intencionalidad es no entro y salí y tirar el cable del otro y esas cosas. Esa es la intencionalidad. En ese momento uno se equivoca, tipea mal, se cambia de terminal. Ayer tuvimos así unas equivocaciones muy importantes que no voy a comentar, pero fue así como fueron terribles. Y es la intencionalidad, es la adrenalina. No te funciona, sí, anda, están mirando, se acaba el tiempo. Eso le da a uno adrenalina. Eso marca un comportamiento diferente de cuando estoy en mi casa chequeando mails. O sea, el intruso, al cumplir el rol de intruso, no estar en su trabajo o lo que sea, si tiene trabajo, y no ser un usuario cualquiera, sino estar con la intención, nos marcaba en el proyecto que había algo clasificable, había algo que lo diferenciaba y que podíamos estudiar. Y que si nos íbamos a un usuario, ya se perdía. Y si dejaba de tener intención, por ejemplo, si ustedes entran a un honeypot y saben que es un honeypot, pierden una intención. Ya por ahí no están en la misma posición. Si saben que los están monitoreando, no es lo mismo que si no lo saben. El comportamiento cambia. Entonces queríamos mantener el dato lo más limpio posible. Y finalmente, obtener los comandos ingresados por los intrusos es el objetivo de esta presentación. En ese momento se tomaron muchas cosas. Programas, red, ahora vamos a ver, nosotros tomamos los comandos. ¿Qué comandos se ejecutaban cuando entraban? ¿Ok? Primera etapa. Segunda etapa, preclasificar los datos. Tomamos, se preclasificó y armamos perfiles de características. ¿Qué características tenía este señor que estaba atacando? Y usaba tal cosa, tal comando, ¿no? Mira, este tipeaba, no sé, con un teclado en alemán, digo alemán, puede ser otra cosa. Son características que los van como marcando, los van como, bueno, caracterizando, valga la redundancia. Una vez que tenemos las características, definimos medidas de distancia. Esto es una técnica bastante simple, él entró, digo, no vos, puede ser otro, pero digo, por ejemplo, ahora, acá, ¿cómo es tu nombre? David. David entró y atacó, o un amigo de David atacó, entonces tenemos una característica, un perfil. Y después tenemos otro perfil, y yo quiero saber cuán distanciado está de David. No, se parece mucho a David. Usa los mismos comandos, los mismos, o usa otros comandos, pero entra al mismo directorio que entró David, o no sé, o lo que sea. Entonces, hay una distancia, se parecen más o menos. Y empezamos a buscar personas y grupos. Personas que se conocen, no son las mismas, pero comparten un dato, o comparten dos, o comparten un momento en el tiempo. Y eso es un grupo, y son 5, y vienen de lugares bastante parecidos. O sea, empezar a clasificar. Y finalmente, clasificar estos perfiles buscando la similitud en el comportamiento. Ya no de dónde viene, ya no, sino cómo trabaja, cómo es su actitud a la hora de atacar, qué es lo que decide hacer. Ayer un montón de decisiones. Cuando uno entraba a un equipo, y los chicos de la conferencia lo marcaban, era mantengan el control del equipo, mantengan el control del equipo. Y eso puede ser cualquier cosa. Control del equipo, no sé, me lo agarro y me lo llevo, no sé, es mío, mantuve el control. No, bueno, no se podía físico, no creo, pero era una opción. Entonces, ese comportamiento es diferente y nos diferencia, es único para cada uno de nosotros. Cuando veía las presentaciones ayer y hacían las demo en vivo, siempre en un momento uno hasta acá está nervioso, hay luces, gente que mira, gente que quiere tirar cosas. Entonces uno se equivoca, está tipeando y tic, 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 tic. Esas equivocaciones nos marcan. Nos equivocamos en lugares parecidos, a ustedes les pasa, que hacen bastantes typos en los mismos lugares, porque hacen muy rápido, muy lento. ¿No le pasa que están poniendo la clave, no sé, para entrar a sus máquinas, y si están parados, a veces no le pegan? ¿No les pasa eso? Que estás parado y decís, pero si soy parado, y te sentás y es como que fluye. Bueno, a mí me pasa mucho, se ve que no les pasa, pero a mí me pasa. Me paro y no entiendo, y me siento y esas cosas, esas variaciones nos van clasificando. ¿Se ve? Eso me clasifica a mí, se ve evidentemente. Okay. Datos base, datos originales, capturas PK, pusimos honeypots diferentes. Básicamente lo único que hacíamos era tomar datos de un TCP/AMP, punto. No analizamos log, no nos interesaba el equipo, no miramos adentro del equipo, nada. Era solamente tomar TCP/AMPs.
Y acá dentro teníamos datos de comportamiento en la red, direcciones IP, orígenes, ataques, transferencias, bajadas de datos, un montón de cosas, no nos interesa en esta, y datos de las teclas presionadas. La gente de Citefa, Flavio Fernández, que no está acá, ahora está en México, y Maxi, que está ahí sentadito, desarrollaron un keylogger para Linux muy lindo que se llama Tecleo, y básicamente Tecleo uno lo pone en Linux, se oculta, stilt y un montón de técnicas. Cada vez que uno aplica una tecla, la manda por red en un paquete UDP, es una variante de Cebek, y ahí teníamos la terminal en la que entró, el user ID, la hora y la fecha en microsegundos, ¿no? ¿Microsegundos? Sí, microsegundos. Y la tecla presionada en hexa. Entonces, solo con snifear teníamos tanto las teclas presionadas como lo que hacía en la red. Y en 3 años levantamos más de 280 sesiones, o sea, accesos, ¿no? Gente que rompe y entra y ejecuta comandos como root, 280 en 3 años, más o menos una cada 4 días, unos 80 GB de capturas para que tengan una idea. Fue toda una infraestructura, ¿no? Backup de eso, zaraza. Es bastante, o sea, nos dio la base de datos estadística importante para ahora poder trabajar y decir, esto es común, esto funciona, esto no funciona. ¿Qué quisimos hacer? Obtención de los comandos desde las teclas. Primer problema, teníamos muchas teclas, paro de teclas, sacar comandos. Y esto no es fácil. Una cosa es, a ver, si yo les digo ls-al, el comando ls, tenemos un modificador, incluso por ahí tenemos parámetros. ¿Y qué pasa si queremos sacar, no sé, ls-al, punto y coma, cd, punto y coma? Ahí ya es medio, no hay enter después del comando. Ok, a cambiarlo. ¿Qué pasa si hacemos ls-al, borrar, ls-ha? Entonces había que seguir al intruso en sus tipeos para encontrar el comando final. Eso fue así como bastante largo. Después se sacaba el perfil de las características. Acá dijimos, bueno, a ver, acá tenemos los comandos. ¿Qué lo caracterizó? Ahora lo vamos a ver esto más en detalle. A ver cuáles eran más prometedoras. Obviamente hay un montón de cosas que no sirve para nada. Desarrollo de nuevas medidas de distancia, porque ¿qué distancia hay entre 2 intrusos usando el user ID? Bueno, no sé, una. ¿Y qué distancia hay si tomamos en cuenta los lugares a los que acceden? No podemos hacer una resta, no podemos hacer esto, 8 menos 2 y sacar una distancia. Entonces, tuvimos que definir el concepto de distancia entre características, calcular las distancias entre todas las sesiones y finalmente decir, ahora podemos analizar. Ahora tenemos los vectores, tenemos los pesos, las distancias, veamos los resultados. Algo importante es que no tomamos en cuenta direcciones IP origen o de dónde vino en este trabajo. En otros trabajos con estos datos sí, en este no. Solamente es comportamiento. Vamos hasta ahora sí, ¿no? ¿Ok? Con eso me frenan, ¿eh? Tecleo Analyzer. Tecleo Analyzer es una herramienta desarrollada en Python que lo único que hace es obtener los paquetes de keylogger del tecleo, nada más. Uno está snifeando o tiene un TCP/AM, Tecleo Analyzer, y le dice, dame los comandos. Y analiza todo eso y da los comandos. Dame las teclas para Keystroke Dynamics, dame lo que quiera que le dé y la saca. Este programa es el que rearma los comandos, por ejemplo el history, flechita para arriba, flechita para abajo. Que a ustedes les pasa, ¿no? Por ejemplo, están escribiendo, no, me equivoqué, delete, delete, y después se quedan un rato con la tecla apretada mientras ya terminaron de borrar. Y ya se están generando teclas. Y si uno analiza borrar y no se dio cuenta que no hay más que borrar, se le va, empieza a borrar cosas que no sabe qué borró. Entonces, seguir el comportamiento fue así como todo un trabajito. El history en modo V, ¿alguno hace set-OV para usar la consola? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Quién hace? Levanten la mano, set-OV. ¡Qué bien encontrar gente que hace set-OV! Pensé que era una extinción. Los dejé de ver en un momento. Bueno, set-OV es una característica. Ustedes usan set-OV, muchas gracias. Entonces, set-OV, mira, de todos estos tenemos a 5 o 6 nada más. El history es diferente. Uno puede hacer escape hot, escape k, escape l, moverse diferente, la búsqueda es diferente. Entonces, había que analizar todo eso. Eso el Tecleo Analyzer lo hace. Sí. ¿El set-OV? ¿El qué? ¿De qué terminal? Sí, depende de muchas cosas, sí. Del teclado incluso depende, sí. Por eso es muy difícil sacar conclusiones y había que ver los datos con mucho cuidado. Nosotros, al saber qué honeypot teníamos, ya teníamos muchas constantes, ya no más variables, como los modos de terminal disponibles, zaraza. Las cosas que no teníamos disponibles, como el teclado, y bueno,
Dvorak usaba, o no sé cómo se pronuncia. O había gente que decís, había, por ejemplo, algo que nos pasó, les cuento. Quiso hacer, ponerle LS menos AL y de repente encontramos LS signo de pregunta a L. ¿Y qué pasó? ¿Alguien sabe alguno que te pasó? ¿Qué pasó? El teclado mal configurado, español, inglés, es la misma tecla. Y eso dijimos, listo, ya te tenemos. No solo tenés mal configurado el teclado, sino, o posiblemente no es tu máquina de todos los días, sino que sos español y lo tenías en inglés, o sos inglés y lo tenías... No, ¿sos en inglés, tenías español? No. Seguramente sos español y lo tenías en inglés. Te clasifica. Sos el que usa teclado de español o lo que sea. O el que se olvida de cambiar el teclado antes de entrar. Flechas, borrado con del, back, ¿verdad? Bueno. Hubo cosas nuevas. Por ejemplo, si ustedes hacían RM, Sarasa, Enter, y por alguna razón alguien había borrado el RM y no estaba el RM. Si yo veo las teclas, pienso que borraste, pero ¿cómo sé si se ejecutó de verdad? ¿Cómo sé que ese binario estaba o no estaba? Cuando son binarios de ellos. Entonces, nos dimos cuenta que la terminal, cuando el programa se invoca satisfactoriamente, cuando le pasa el control, se genera un carácter null. Así, un carácter null. Entonces, eso nos dio la idea, gracias a Dios, de que si hacías un B, Sarasa, y aparecía el carácter null, habías entrado a B. Y muchas veces hacías un comando tuyo raro, no estaba el comando y no estaba el null, entonces sabíamos que teníamos que seguir en consola. Todavía está tipeando, eso nos decía. O ¿qué pasa cuando aprieta control Z? Estoy en, no sé, en B, y yo digo, no, esto es B, ojo que es B. Control Z, me voy a la consola, foreground. Y eso había que verlo, ¿sí? Había que ver dónde estaba en cada momento. Cuando entraba B, FTP, WGET, mood, less, links, man, sí, de repente veíamos, no sé, Q y salía del less. Entonces eso no es un comando, estamos dentro del less. Esto derivó un montón de cosas nuevas, ¿no? Como, bueno, ahora podemos clasificar en su manera de usar el B, pero se iba un poquito del proyecto. Entonces, spin-off, esos quedaron todos ahí pendientes. Armar el listado de todos los datos de características, alertar en el tiempo real sobre los ingresos, envíos de datos por mail, o sea, el teclado analyzer básicamente lo dejábamos esnifeando todo el día. Cuando alguien entraba y se ejecutaban comandos, hacía nos mandaban mails a todos con los comandos y se hacía ruido, entonces estábamos trabajando, era muy gracioso, porque uno está trabajando y de repente era, no era era otro ruido que no les voy a contar, pero hacía, y entonces, están entrando, y vamos a ver, nos quedamos así mirando, era como ver una película, ¿no? Con Pochoclo, y uno ve que es hermoso, uno, no sé, esa cosa de ver al otro trabajar es genial. Y aparte uno, por ejemplo, ¿no? Uno sabe dónde están las cosas. Entonces, ay, no está ahí, está buscando, no está. Y que a veces querés decirle, no, barra, no podés decir. ¿Qué? Claro, estás como decís, para allá. Sí, es genial. Pero bueno, pasaba así. Uy, esto me quedé lento. Bueno, alertar en el tiempo, armaba listados, mandaba mails, está disponible, se la pueden bajar. Se pueden bajar el tecleo en un Linux, el tecleo analyzer y lo usan y chau. Todo free software. Ejemplo de sesión. Acá tenemos una. Keynull, otra vez la null cuando levantaba la sesión. Start the session en el ID 1003, no era root en este caso. PTC 0, 5 de septiembre de 2005, bastante viejita, por eso podemos mostrar. Comandos. ¿Qué hacen estos comandos? ¿Alguno sabe? Sí, dale. Desetea ¿cómo aprende mirando a atacar? Es genial, los estilos de ataque. Bueno, desetea las variables, porque ¿qué no quiere hacer acá? ¿Qué no quiere? Que lo miren, que sepan sus comandos. Él está haciendo stilt y dice, ahora no van a saber lo que hago. Eso le da confianza. Eso dice, ya, desetea las variables, esto no se guarda, trabajo tranquilo. Es como cuando ponen los passwords, ¿no les pasa que el password es muy personal? Y a veces, cuando uno por alguna razón entra y ve una lista de password grande, ve cosas muy clasificatorias. Y uno dice, ¿por qué lo hace? Porque es un lugar seguro. Hay asterisquitos. Es segurísimo. Es solo mío, nadie más lo ve. Entonces ahí, eso que me gusta, y largo algo que es reclasificatorio. Entonces, cuando alguien encuentra el password, matanga, me agarra. Entonces, esos son momentos como de privacidad. Ok, vi quién está en el sistema, ve si está el sendmail funcional. ¿Tenemos un sendmail funcional? Ok, veo qué hay en el directorio, esto es el home del usuario 1003, ve si alguien hizo algo antes o qué hizo él antes, porque volvía mucho. Durante los 3 años tuvimos intrusos, hubo un intruso que estuvo como 1 año y medio. Caos, no sé si alguno en algún momento dimos una charla sobre Caos, que era nuestro intruso estrella. Un rumano estuvo 1 año y medio volviendo. Y mira que apagamos la máquina, reboteamos.
No le importaba nada. Él volvía y seguía tipeando. Incluso lo vimos aprender comandos nuevos con el tiempo, evolucionar. Eso fue genial. Nos ponía contento. Era como hacer un servicio hacking mundial. Ok, veía qué había hecho antes, se ve que se olvida de las cosas que hacía o algo así, crea el directorio ... así como oculto para que la mina no lo vea, entra, se quiere bajar cosas de Alemania, mira, justo de Alemania, pueden entrar y ver, por ahí está todo eso, ahí la verdad que no tengo idea si está o no está, se baja el Zen, se baja en MailTXT, MailDeus, le da permisos de ejecución, borra todo, vaya a saber uno por qué, quiere volver a bajar, se ve que no le resolvió el DNS, alguna cosa rara. Este honeypot permitía en general todas las cosas, o sea que el DNS andaba, todo eso andaba. El wget, typo, se equivocó el espacio ahí, hizo espacio y no se dio cuenta y no llegó a borrar. En esta línea de comandos no pongo las borradas, hay muchas delete. O sea, está el comando como lo tiene el teclado analyzer ya preprocesado. Pero uno puede ir a las teclas y ver dónde borró o no borró. Ok, va a la dirección, se baja cosas para hacer spam, las tareas, usa tab, las borra otra vez, entra al directorio, o sea, borra el tar original, le da ejecución, hace spam, quiere mandar spam, se ve que con datos de las cosas que bajó, algo parecido a esto, voy a suponer que son o direcciones o dominios o algo para hacer mejor el spam, se fija qué pasó, algo se ve que no le funcionó, hace de vuelta, ¿qué pasó? A ver, manda, algo estará raro. El mismo comando, pero este es por history, o sea, hizo flechita para arriba, enter, sabemos que lo hizo, va para atrás, no le gustó, borra todo y después de esto se fue. O sea, vino, entró, bajó cosas, quiso mandar spam en uno de sus equipos, se ve que tenía muchos, no le funcionó por alguna razón, ni le interesa por qué no le funcionó y se va a otra cosa. Es una sesión cortita, acá no pongo, pero hay un montón más de datos. Cantidad de comandos, zaraza, es un ejemplo de sesión en el teclado analyzer, como estas había 280, ¿ok? O sea que entraban y hacían cosas. Bien, ¿qué tiraba el teclado analyzer aparte de estos comandos? Nos podía decir cosas como, cuando empezó, ¿sí? Esta es otra sesión para que vean más comandos diferentes. Cuando terminó, cuando empezó, 3 de abril 2005, cuando terminó, termina Session ID. ¿Qué características tomamos? Ahora las vamos a ver un poquito en detalle algunas. Los primeros 3 comandos, muy característicos. Ustedes entran a un equipo y ¿qué hacen? W, last, PS, a ver quién está, ¿dónde estoy? Ok, ahora empiezo a trabajar. Eso es característico. No todos hacen lo mismo, pero todos tienen algo al entrar al equipo que hacen. Esos 3 comandos son clasificatorios. Los últimos 3, ¿cómo se van? Bueno, acá hay ejemplos, ¿no? W, PS, CD. Algunos listas. Esta sesión en sí, antes de irse, listó, bajó cosas y ¿qué hizo? ¿Qué es el Kilmer 9 pesos? ¿Alguien sabe? ¿El qué? Matarse a sí mismo, en realidad el parent ID, el parent PID, perdón, para que no quede lo que yo tipeé en la bash. Vieron que la bash, si ustedes pueden tipear tranquilos, pero la bash solo guarda en el history cuando salen, cuando hacen un exit, un logout. Si matan el proceso antes de que graben, no se graba en el history. Entonces, ellos lo saben, antes de salir, key-9 pesos, key-9 0, es otra muy usada. Esto es un comando muy de intruso en máquina que no es mía. O sea, ¿no? Si es un admin, en general no lo hace. Los 5 directorios más usados, TMP 2 veces, el directorio .espacio una vez, muy clasificatorio, user link games, miren dónde dejaba cosas, así como quería ocultarse, user local games, user games, zaraza. El top 5 de sitios que se accedieron, en este caso solo uno, gatepolarhome.com, este es creo que es un rumano. Los parámetros más usados y los comandos más comunes, comando SLS, el parámetro más usado es el -LA, el top 5 de programas no común, locate, traceroute, kill, ping, traceroute, y esto se puso porque a veces bajaban binarios propios. Entonces, bueno, a ver, si bajaste algo propio, te clasifica más. ¿Se entiende, no? Lo difícil. Cuanto más style uno quiere ser, más es clasificatorio. Y yo me voy a poner en /tbp, /1, /, y es tu directorio ese. Entonces, si te metes en la masa y no te querés ocultar, corres el riesgo de que te vean. Y si te querés ocultar un poquito, sos el que te ocultás. Entonces es un trade-off bastante complicado. Ok, el top 5 de Uncommon Programs, Session Special Characteristics, y en este caso, por ejemplo, usó Movement con los arrows del history, no con set-OB, sino con las teclitas. Datos sobre la sesión. Ok, medidas de distancia. ¿Qué sacábamos de acá?
Las medias distancias se tenían que relacionar con el proyecto. Por comparación, les cuento así como para ser muy básico, y qué cosas nos decían a nosotros que se parecían más los intrusos, qué cosas nos acercaban. Por ejemplo, la comparación temporal. Era muy común que un intruso entrara en una sesión o terminal y lograba root, por ejemplo, y al toque entraba como root. Entonces son 2 sesiones, pero un segundo una de otra. Y es una con user ID 3 y la otra con root. Eso aumentaba la probabilidad de que fuera el mismo usuario o que se conocieran. ¿Era el mismo? Y no, por ahí no. Hubo intrusos simultáneos que no se conocían. Entonces, no siempre es así, pero aumenta la probabilidad. Había solapamiento, ¿sí? Yo tengo una sesión, ayer pasaba, por ejemplo, cuando unían un equipo en el Packet Wars, uno mantiene varias sesiones. Entonces, al mismo tiempo comienza 2 o 3 y es muy probable que sean de uno, ¿ok? Solapamiento total o completo, o parcial. Comparación de directorios. Esto, vamos a hablar poquito, pero por ejemplo, si ustedes usan el directorio barra para dejar cosas, es un directorio que, no sé, acá David, pero vos usaste el barra, así que te vamos a decir. Y tenemos otro intruso que usa el barra. Y uno dice, usaron el mismo directorio, deben ser el mismo intruso. Pero el barra es muy común, como que uno no puede concluir eso de usar el barra. Pero si los dos usan barra, USR, barra, local, barra, barra, worm, barra, bueno, muy complejo, la probabilidad de que sean el mismo intruso aumenta, pues son directorios complejos en común. Después hay directorios complejos que no están parcialmente en común. Él lo dejó en barra user local games y él en barra user local game test. Entonces, por ahí no es el mismo, pero te acerca. Entonces, la medida de distancia en directorios era bastante compleja. Teníamos que ver cuánto tenían en común, qué programas, qué directorios, cuánto habían usado, y vería por ahí el dato. User ID es bastante directo, mismo user ID, más probabilidad. User ID diferente, no podemos concluir mucho, es bastante simple. Sitios accedidos, esto era por dominio y por host y por directorio. Si entraban a sitios Rumania, más parecidos. Si dentro de Rumania entraban al mismo host, más parecido. Si dentro del host estaban al mismo home dir de la misma intruso, del mismo usuario, Newflito algo, no sé cómo se llama el cosito ese. ¿Cómo se llama? Tilde, ok. Newflito, ¿qué tilde? Newflito, asa, más parecido todavía. Y si se bajaban lo mismo, más todavía. Después teníamos comparación, bueno, esto es en el caso de los directorios. No, perdón, esto es el caso de los comandos, no me mareo. Comparábamos el path, de donde salía el binario, el ejecutable, los modificadores y parámetros. Modificadores y parámetros entonces le decimos nosotros, cada uno le pone el dato que quiere. Y analizamos las 4 cosas. Entonces, comparación de los 3 primeros. O sea, los 3, los últimos, los del medio, todos los comparábamos de esta manera. Decíamos, a ver, los 3 tienden a ingresar a los sistemas siempre de la misma forma. ¿Cuánto? Y usa el mismo path y el mismo ejecutable, pero no los mismos parámetros ni los mismos modificadores. Usa los mismos modificadores, pero en otro path. Entonces, todo esto se pasó, matemáticamente hablando, a un número. Tenemos que llegar a un número. ¿Cuánto? ¿Cuánto se distancian? ¿Ok? Últimos 3 comandos, 5 comandos más utilizados, 5 menos utilizados. Estos son los comandos así más raros, ¿no? Los que bajaban algo, y cuando bajaban era buenísimo, porque cuando lo hacían muy personal, facilitaban el trabajo. Dejaban en un lugar raro un binario raro. Y un mes después entraban al lugar raro a ejecutar el binario raro. Era como, si no lo conoces, te pasó el dato, es el mismo grupo o es el mismo intruso. No había muchas más variables. Cálculo de distancia, una idea del algoritmo muy básico, o sea, solamente para que lo veamos así en colorcitos. Todas las medidas varían entre 0 y 100, ¿sí? Mejor caso, peor caso. Algo raro, 2 sesiones, la misma sesión, 28, comparada con sí misma, podía o no dar 0. ¿Ok? Raro, esto tiraba los algoritmos así, explotaba todo. Tratamos de que dé 0, pero daba el caso de sesiones con muy pocos datos, muy pocos, 10 comandos. Y cuando yo en el algoritmo decía, lo que a vos te acerca mucho a otra sesión es un directorio complejo, cuando usaba solamente el directorio barra, se parece a sí mismo, claro, se debería parecer, pero el algoritmo no llegaba a decir que era 0.
Era el 98% es 0, pero hay un porcentaje muy chico que daba 0 con algo, o 1, 2, o 3, 0 con algo, no, porque va de 0 a 100 y es entero, natural, digo, y bueno, esos son casos raros, tuvimos que evaluar cada caso. Asignar cada característica una importancia. ¿Qué clasifica más? ¿El user ID o el sitio al que accede? Y el sitio al que accede. Y entre el sitio al que accede y los directorios, bueno, más o menos. Entonces, priorización, ¿sí? Dábamos cosas que nos interesaba clasificar más. 2 sesiones, sacamos los vectores de distancia. Un vector de distancia es 11 características. Entre esas 2 sesiones teníamos un vector de estas distancias que decía 3 comandos y 3 comandos me da 20. Últimos 3 y últimos 3 me da 8. Y así, ¿no? Un vector de distancias. Le aplicamos lo que se llama la ponderización, o sea, el peso. Bueno, estas son las distancias, pero esta me interesa más que la otra. Eso me da un vector ponderado. Y lo único que calculamos era una distancia euclidiana, o sea, la distancia entre 2 puntos, básicamente, o en un vector sería la longitud del vector, para decir, ahora tenemos un número, entre vos y vos tenemos 93. ¿Sí? Una cosa así. Y nos daba la distancia. Y tenemos una matriz, todas las sesiones, distancias en el medio. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Ok, fantástico. Tecleo Cluster, otra herramienta en Python libre que usa las PKPI de Core. Gracias a Jorge, a la gente de Core acá, muchas gracias por las PKPI, andan hermosas, y las Impacket y demás. Y el otro también, el Tecleo Analyzer también. Bueno, trabaja con las sesiones encontradas por el Tecleo Analyzer, calcula las distancias de la matriz, saca la sesión, y dice, calculemos distancia. Analiza cada sesión en relación con las demás, una con otra. Yo puedo decir, bueno, ahora les voy a contar. Analiza grupos, por ejemplo, tengo 280 sesiones, pero es muy difícil a veces automatizar un proceso de aprendizaje antes de tener el algoritmo. Entonces uno dice, calculemos estas 10 con sí mismas nada más. Hagamos subgrupos. Entonces yo le puedo decir en el tecleo clusterer, quiero que me clasifiques las primeras 50. A ver cómo anda, a ver qué tira, o esta, la 8, la 20, la 5, la 4, la 3 y la 10, porque yo sé que son de gente que usa más tal comportamiento. Y quiero probar el algoritmo. O por ahí yo tengo alguna verificación de datos, en este caso es muy difícil, pero digo, no, yo sé que son el mismo, a ver qué me tira. Entonces puedo elegir sesiones para comparar y analiza múltiples vectores de peso simultáneamente para ver cuál era la mejor característica que los clasificaba. Entonces decíamos, a ver, ¿qué pasa si priorizamos más los comandos que lo que entró, que lo sacó, que lo que da? Y nos daba una manera rápida de verlo. Ejemplo de salida, las estadísticas dicen, el vector de pesos es este, 04, 02, 07, 01, por ejemplo, esta es la característica que más nos importaba, 06, 06, 07, y tomábamos como significativas, en este caso, las sesiones que entre ellas se relacionaban en una distancia de menor a 75. ¿Se acuerdan que va de 0 a 100? 75. Más de 75 era como que ya era demasiada la distancia, nos decía la experiencia que no tenía casi relación. Entonces, las que tenían un estilo de relación menos de 75, las analizábamos. El Total Connection Radio, o sea, se suele llamar bonding, o sea, ¿cuán unidas están todas las sesiones? O sea, cada sesión tiene distancia con alguna otra sesión. Yo me distancio de David, David de yo de... Y aplicando esos vectores, ese menor a 75 daba que por ahí entre yo y David no había relación. Y con otro tampoco. Entonces, el bonding, cuán unidos estábamos todos, era bajo. Y eso te decía que no había algo que no estaba funcionando muy bien. Cuando más es el bonding, cuando más aglomerados, no sé si es aglomerado la palabra, pero aglomerados estamos, mejor o más seguros estamos que estamos tomando muchas características de distancia. Esto es un grupo, ¿sí? 280 sesiones, analizamos, acá no me acuerdo cuántos, vamos a poner 50 sesiones, ¿ok? ¿Vos estabas preguntando, Lea? ¿Querés preguntar algo? Ok. Cualquier cosa, ¿sabes qué puedes preguntar? Ok. No te escucho. Okay. Tenemos un grupo de 280, 50. ¿Cuántas total de conexiones de afuera del grupo
linkean, se acercan, tienen relación, se parecen a el subgrupo que yo elegí. Y tenemos acá un 0,43%, unas 265. O sea, desde afuera, ¿se acuerdan lo que quiero hacer, no? Tengo 280 y quiero que encontrar, vamos a suponer, el grupo, después vemos un caso de rumanos, el grupo de rumanos. Entonces yo propongo, porque estoy analizando el algoritmo, propongo que los rumanos sean estas 50 sesiones. Y ahora quiero ver si mi teoría es cierta, Zaraza, el algoritmo anda bien, que estas 50 sesiones, si son solo rumanos y el resto no son rumanos, y yo priorizo que sean rumanos, tiene que haber una separación del resto. O sea, ellos tienen que estar aglomeraditos y el resto, es una teoría de clustering, ¿no? No importa, pero se tienen que parecer más, estar más juntitos, tendrán frío, no sé si en Rumania hace frío o no, pero por ahí tienden. Sí, 15, perfecto. Y si no, los dos se tienen que separar. Las conexiones de adentro que linkean con afuera, teníamos un 2 por 21%, y las de adentro que linkean con sí mismos, cuán cerquita están, porque tienen mucho frío, 14%. Entonces, con este programa empezamos a analizar, ¿sí? Ejemplo de empezar a analizar. Experimento, les cuento. Verificación por sitios. Estos eran los rumanos que yo les digo, y cuando accedían o trabajaban o bajaban con cosas de sitios rumanos, ahí decíamos, bueno, nos parece, acá hubo que hacer un análisis a mano, ¿no? Decir, bueno, si tuvieras que decir cuáles son los rumanos, ¿cuáles son? Estos. Bueno, a ver, verifiquemos, a ver qué dice el algoritmo, una cosa así, es una técnica, no me quiero meter en detalles. Y, por ejemplo, nos decía, análisis del grupo completo, un 17%, 17,58% linkeaba con sí mismo, 1,03% para afuera, 0,22%, ¿ok? Cuando sacábamos una sesión de los rumanos y la poníamos en el grupo de outside, para ver cómo se comportaba el algoritmo, ya bajaba el porcentaje a 13, ¿lo ven acá? O sea que el algoritmo respondía bien. Cuando el grupito ese que estaba bastante aglomerado agarraba una sesión y la ponía fuera, porque me lo olvidé, no me di cuenta, en el análisis me lo olvidé, el algoritmo reaccionaba y decía, no, ahora nos parecemos menos, porque un amiguito, un rumanito, está fuera. Entonces lo tenemos que traer para adentro. Ok. La primera técnica es, perdón, se me sale esta cosa rara, verificación por sitios. Otra técnica de un experimento de agrupamiento era, agarro una sesión, en este caso, por ejemplo, las que usaban kill-9,0, para dar un ejemplo, y decíamos, bueno, vos solita, ¿cuánto das vos solita? A ver, y vos, a vos mismo, bueno, una sesión, una de 43, porque soy una sola, un 2,33%, ¿y con cuánto te unís al resto del mundo? Y 97%, obvio, porque soy una sola. Y después decíamos, a ver, ok, tenemos una sesión, busquemos, el algoritmo dice, ¿cuál es la siguiente sesión, la que más se parece? La que más se parece a vos. Es la sesión 38. Entonces en el grupo metemos a la 38, ahora son 2. Y nos dice, el inside con inside subió de 47, inside hacia afuera, outside, bajó de 97 al 92. Vamos bien, nos parecemos más. ¿Cuál es la que más se parece a nosotras dos? Y aquella. No importa por qué, traigamos el comportamiento ese. Con 3 nos daba que bajaba 85. Este escalamiento era una técnica para ir armando grupos por comportamiento. Dispares, no sé, se parecían. ¿Ok? Y yo ya después tenía en un momento que la técnica dejaba de bajar, se mantenía el porcentaje y decíamos, bueno, parece que el algoritmo dice que este es el grupito que él considera que se comporta parecido. Conclusiones. Por una cuestión de experimentos, ahora les cuento por qué. Avanzamos un poco en el conocimiento del análisis por comportamiento de intrusos, recuerden, no intrusiones, no acciones, sino intrusos. Seguimiento y el análisis metódico, hubo algunas falencias, pero en general mantuvimos un método de los intrusos. Creamos unas características nuevas, unas medidas de distancia que por ahí ayudan a clasificar mejor. Vimos cuáles eran las que mejor clasificaban estos comportamientos, cuáles eran los vectores de peso que más servían y cuáles no. O sea, empezamos a experimentar un poco con todo esto. Vimos que era eficiente en los casos de sesiones perdidas esto. Yo propongo, me parece que estos son el grupo de tal y me olvidé de una, o no la vi. Digo, yo como experto, alguien que está tratando de agrupar, el algoritmo detectaba eso y me decía, no, esto no es completo, no es eficiente. Y en el agrupado progresivo, el otro experimento también funcionó muy bien, se puede automatizar, se puede mejorar y se pueden hacer un montón de cosas más. Conclusiones hasta acá. Ahora tenemos un problema. ¿Lo tengo que decir? Tenemos un problema.
Y les tengo que pedir perdón, porque todo esto que vimos dejó de tener sentido. Es obsoleto, total. Casi ya no sirve más. Perdón que lo diga ahora, ¿no? Lo podría haber dicho antes también. Así se podían ir a tomar un café. Pero estos ataques se hicieron obsoletos. En un año se hicieron obsoletos. Nuestros honeypots dejaron de tomar ataques masivos en el año 2007, noviembre, octubre. No, dejaron de tomar, no había más. Entraba 1, 2, 3. No estaban de vacaciones. Digo, no tenían vacaciones. Hablando con la gente del proyecto HoneyNet Project Alliance y demás, vimos que también ellos tenían el mismo problema. Sus datos, incluso si ven las presentaciones y demás, llegan hasta el 2007, un poquito más, y no hay datos nuevos. Y no es casualidad, nosotros vemos un poco esta tendencia. Perdón, pero mirá que me debería agarrar. Okay. Vemos un poco esta tendencia y tratamos de entenderla, tratamos de adaptarnos. Y básicamente la pregunta nuestra es, ¿cuántas personas, cuántos intrusos atacan satisfactoriamente con exploit a servicios no web hoy en el mundo real? Ustedes, por ejemplo. Bueno, no ustedes. Hay gente de las Fuerzas Armadas por ahí, así que amigos de ustedes, gente que ustedes conocen. Un amigo, ustedes vieron, no tocaron, sino que vieron, que en el mundo real, haciendo un ataque, no un pentest, no, sino como intruso, usaba exploits a servicios no web y andaban perfectos y entraban y tomaban control. A ver, ¿quiénes? ¿Quiénes tienen un amigo que vieron que hicieron eso? Levanten las manos. Allá. No sé si estás Marianito en la sala. ¿Está Marianito en la sala? Bueno, no contaba si era Marianito porque... Pero bueno. ¿Quiénes quieres? A ver, manos. Ya tenemos unas manos. Otra, allá, otra. ¿Ninguno más? Allá arriba, gente que existe, ¿no? Ok. ¿Cuántos o quiénes atacan mediante problemas web? A ver, manos. Manos, allá arriba. Manos. ¿Y el resto? No, ni web, ni exploit, ni nada. Mirá que está todo filmado esto, acá no importa nada. No, yo ni ningún amigo, amigo de un amigo, es como clase 2, en los 6 saltos de conocimiento. 6 saltos es el mundo, en 2 tenés como 10.000 personas, no sé más, no sé cómo. Ok. Lo que pasaba era esto. La mayoría de los ataques migraron a un ataque web, la web es cada vez más compleja, no les tengo que decir todo esto, lo saben, y dejaron de lado los ataques de tomar equipos con exploit. Ya aparte no necesitan ni tomar equipos con exploit. Toman los datos directamente de la web, los venden, se hacen ricos y se van y chau. Los ataques web, y más que nada a clientes web, hace ya varios años que están entre nosotros, lo que vimos es que este último año la tendencia creció muchísimo. Y más que nada bajó la tendencia a recibir ataques con exploit satisfactorios. Siguen habiendo, ustedes ponen un honeypot y van a recibir algo. Pero en la masividad de datos que se necesitaba para las técnicas estadísticas no funcionaba. Ok, entonces, ¿qué problemas teníamos? Dijimos, bueno, adaptémonos, evolución, ¿nos adaptamos? Vayamos a analizar el mundo de los ataques web. Pongamos esto en nuestra clasificación de intrusos y de intrusiones y de ataques. Y el problema es que es difícil tomar datos de estos reales en cantidad. ¿Dónde pondrían ustedes un honeypot o algo para tomar datos de ataques web? ¿Dónde lo pondrían? A ver. ¿El qué? Si me querés dar la red donde lo pondrías, me encantaría. Pero no te quiero comprometer. Digo, ¿en qué lugar? Ponele, no sé. Si pongo un honeypot web server, no sé, por ejemplo, ¿no? Digo honeypot para tirar una técnica. Armo un web server ficticio y dejo que me ataquen, o tengo un web server de verdad y los redirijo, o la técnica que quieran. Sí, está bueno, se puede probar. El problema es que los ataques web, si bien van a recibir un montón, necesitamos mantener una intencionalidad y un intruso. Y no les contesto, pero lo que nos interesa era también clasificar los niveles de los intrusos y decir, este es papón, este tiene data, este tiene buena... y este viene más o menos, ¿no? Teníamos nombres para todo esto. 5 minutos. Hola. Pensé que me saludabas. Perdón. Entonces, bueno, para tomar ataques reales y buenos y de nivel y con cosas paponas, era difícil porque un sitio lo ataca 1, 2, 3. ¿Cuántas personas atacan el mismo sitio web entrando y ejecutando comandos o robando datos por la técnica que quieran? Uno cada una semana, vamos a ponerle. Digo, no, seguro que la FIP recibe decenas, no sé si entran. No voy a preguntar si de un amigo que haya entrado o qué, pero era difícil, ¿sí? Probamos y se agarraban muy pocos ataques. Entonces dijimos, bueno, probemos con web honeypots
esta cosa que ya les conté que no andaba, que era eso que estoy repitiendo, o un proxy web, o sea, un proxy anónimo que ustedes encontraban y andaba bien, rápido, anónimo, y ustedes lo usaban para navegar y en realidad tomaba todos los datos y era un honeypot. Muy conocido, esto hace muchos años, no es nuevo. Y acá levantamos un montón de cosas. ¿Y qué levantamos más que nada? A ver, ¿quién propone una? ¿Qué levantamos? Mucho, así, pero mucho. Pornografía, y claro, porno. Dijo, rápido, anónimo, ¡pa! Y explotó ahí. Me contaron, un amigo también, no es que yo no lo analicé yo ni nada. Porno, mucho porno al palo. Después ataques, mucho worm automático. Y cada tanto venía alguno que usaba no para jugar en sitios, sino para hacer un ataque un poquito más complejo. Pocos datos, otra vez pocos datos. Estuvo acá, el uno tiraba la idea de usar Tor como no de salida. Bueno, había variantes. La cosa es que es difícil tomar estos datos en cantidad. La investigación se complicó. Hoy, si ustedes tienen que snifear un ataque, ¿cómo hacen para snifear ataques a clientes web? ¡Chan! Difícil. ¿Dónde pongo el sniffer? ¿En el sitio? Se complica la toma de datos y, por tanto, la protección ya no está centralizada, también se complica. Ok. ¿Dónde capturar? Delante, por ejemplo. Esto estoy repitiendo porque se ve que ataques web. Y las botnets, por ejemplo, ¿sí? Me usan mi sitio con algún problema, no importa, se colisión, lo que sea, me dejan los worms. Los worms hoy en día van a la página, modifican, dejan malware, uno lo navega, se infecta su navegador, se baja algún código, bonded, y empieza a hacer bonded. ¿Y dónde los levantamos esos datos? Sí, hay mucha gente que labura con bonded y levanta datos un montón. Es complicado, no era tan simple como pongo un honeypot y levanto y ya está. Un poco lo que hablaba David en la primera charla de ayer que decía esto, ¿no? Es muy de los 90s y empieza a variar mucho. Bueno, sí, empezó a variar mucho. El esquema de ataques cambió, ¿sí? Se corrió ya hace varios años de esto, pero en la práctica real lo vimos que varió y cambió a los clientes desde el año pasado. Ok, pasos futuros, ¿qué hicimos a partir de acá? Y esto es en proceso. A partir de ahora no hay conclusiones así, sino que es en proceso. Web botnets, nos metimos en la web botnets. Web botnets, botnets web, a través de infección de traslado, guardar datos, command and control, todo web. Algo bastante novedoso. ¿Alguien conoce alguna web botnet? ¿Web botnet? ¿Alguien conoce algún nombre, alguna que anda por ahí dando vueltas, así muy, no sé, Storm o Kraken o una cosa así? ¿Alguien tiene una? ¿Tenemos algún botmaster? No levante la mano. Un amigo botmaster o que compró una botnet, escuchó, ok, no importa. Es difícil. En las web botnets no vimos mucho worm, mucho malware, web al full, MySpace y todo eso. Que sea una botnet completa y real solo a través de la web, no se vio todavía. O nosotros no vimos masivamente. Ok, atacan los navegadores clientes masivamente, cualquier navegador Firefox, si es Windows, Linux, no sirven los antivirus, anti-spyware, anti lo que sea, si yo tengo un problema en Ajax o cosas así. NoScript, sí, use NoScript, es fantástico, plugin para Firefox, algo que uno lo deja seguro, entra a los sitios web con NoScript y uno después no tiene NoScript y se siente como raro. ¿No les pasa eso tampoco? Sé que no, a mí me pasan cosas que no... ¿Sí les pasa? 2 minutos. Es así, uno no tiene NoScript y... Es raro, es raro. Y debe haber cosas ejecutándose ahí atrás, así como bichitos. Entonces uno levanta un script y qué bueno. Si yo me puedo tener el último, ya los antivirus no levantan ni virus, ¿no? Últimamente no levantan nada, pero ya esto también lo hablaba Dave en la primera charla. Pero en las web botnets es peor. Ni voy al sistema operativo, ni me interesa tu sucio sistema operativo, ni lo quiero. Yo me quedo en el Firefox, o en el que sea, el Internet Explorer. Control del cliente a través de la web, siempre web, recuerden. Por ejemplo, Git, bueno, supieron del Git, el release salió, scanning de puertos a través de JavaScript y demás. JavaScript poderoso también. Beef, un framework para hacer cosas de scripting y control de browser. Bueno, tiro cosas como para que es posible control del cliente. Algo raro, por ejemplo, y acá cuando yo le contaba a un amigo acá, Maxi me decía, esos web botnets, yo tengo la solución, yo apago mi navegador y listo. Apago mi máquina. ¿Y qué? Me la formateo si quiero y la levanto. Y tú ¿sabes qué? Tu botnet se murió. Y en un principio sí. Pero con uno de los grupos que ahora les voy a contar, tiramos la idea de
el perfil infectado. No sabemos si funciona bien, pero la idea es, tenemos control de tu browser, podemos tomar y hacer nuestro código JavaScript y demás, nos vas a pagar. En cualquier momento nos cerrás y nos morimos. Entonces tenemos la idea de usar perfiles, sitios sociales, MySpace, Yahoo, LinkedIn, y Google, los sitios sociales que quieran, para temporalmente en tu perfil guardar el worm, guardar lo que querramos guardar, de manera que vos cuando cierres tu browser o lo que sea, lo limpiás, no tenés más nada, y el momento que volvés a entrar a tu perfil, te volvés a infectar. Y mantenemos el control en el tiempo. No nos resparramos como bondage, o sea, no queremos que nos agarre la gente de MySpace y nos borre. Es solo para vos. Es nuestro repositorio propio de worms personalizado. ¿Sí? Es una idea que tiene un montón de problemas, pero creemos que puede ser una linda manera para que solamente desde el navegador guardemos el worm en algún sitio web y vos limpiá, borrá, andate a otro lado, no me interesa. Cuando no vas a entrar a tu perfil MySpace, ¿nunca más vas a entrar? No, bueno, en un momento vas a entrar. Cuando entras, sos vos. Y ahí volvemos a tomar control. Entonces, hay ideas dando vuelta para lograr una web botnet de este estilo. Ok, primero estudiarlas. En esto está, en Ufasta que les contaba, con los alumnos, yo, bueno, soy docente, doy clase, qué sé yo, hicimos extracurricular grupos de alumnos, grupos de estudio, grupos de proyecto de investigación, que nos juntamos y tratamos de meternos en estos temas. Con uno de los grupos, el segundo grupo de estudio sobre informática, hicimos un proyecto que se llama J-Trypanosoma, donde estamos tratando de crear este malware web botnets de futuro y sus contramedidas, o sea, cómo podemos ver estas técnicas y cómo vamos a poder realmente frenar todo esto o desarrollar técnicas nuevas para este futuro problema. Bueno, el J-Trypanosoma está en diseño todavía, hay un montón de ideas y cosas que se van a poder hacer. Ya en algún momento por ahí hablaremos algo con los chicos. Y luego clasificarlas por comportamiento y frenarlas. Esto es tarea del otro grupo, el de investigación de Ufasta, donde estamos tratando de encontrar una cosa muy linda, que bueno, ya cuando la tengamos en mente se las contaremos, para poder de alguna manera brindar un servicio, brindar un software o algo instalable que le permita a uno protegerse desde el comportamiento de una botnet. O sea, a veces yo me infecto con malware y a veces lo puedo sacar, a veces no sé, el antivirus lo sacará o no lo sacará. Nuestra idea es básicamente una idea híbrida de gente que ya hizo esto en el pasado, no es nuevo, que es infiltrar, o sea, tener software en las máquinas de ustedes como si bajaran un antivirus, o, no sé, antibotnet o lo que sea. Ustedes se lo bajan y en algún momento es posible que su máquina sea infectada por una botnet. En ese momento nosotros usamos ese pequeño espacio de tiempo para estar nosotros infiltrados en la botnet, ¿ok? Para meternos en la botnet como un miembro más y aprender de la botnet. Y en ese espacio de tiempo, hasta que vos sacás el malware o nosotros logramos sacar el malware, a veces no se puede, a veces uno piensa que lo sacó y se sigue participando dentro de una botnet. En ese momento, con esos datos, aprender del comportamiento y de las acciones de la botnet y poder alertar al resto de usuarios que no están infectados todavía y que, no sé, no entres a aquella página, no recibas mail de acá, o no uses este puerto, o cerra este puerto, o no sé, X, las acciones son varias. La idea es un enfoque híbrido, mixto, de técnicas que, repito, ya existen, como lo que es colaboración social distribuida, lo que se llama conciencia inteligente distribuida, donde muchas personas aportan datos para que entre todos nos podamos proteger. Es una técnica bastante usada y lo mezclamos con la parte de infiltrar botnets y durante este espacio de tiempo aprender y entre todos protegernos de la tendencia de ese momento de las botnets. Y cuando te limpias o lo que sea, nosotros no vamos a sacar el malware, cuando lo sacás, cuando podés o cuando sepas, seguirás protegido y otras personas nos estarán dando datos. Hay muchos bemoles, está en diseño, pero la idea es tomar una masa crítica de datos que nos permita generar esta clase de solución por comportamiento, por análisis de comportamiento de botnets, proteger a los usuarios. La idea es que sea open source, que sea free y que tengamos alguna clase de apoyo, o sea, que esto sea lo más abierto posible para que la gente confíe en el proyecto, confíe en el software, confíe en lo que está ejecutando, porque uno finalmente se está bajando un antibotnet, no sé, un antivirus, y no confía. Es como cuando uno el programa explota y le dice, ¿querés mandarle los datos a...? Next, y sigue con otra cosa. Entonces,
A mí me pasa, por ejemplo, que colaboro con los proyectos que me caen bien, o los que tengo una relación, o que hay algo que sé que lo que hay atrás. Cuando hay confianza, me gusta, y si no, no. Entonces la idea es generar esa confianza, es decir, el soft tiene muchas cosas. Vos podés bajarte el soft y no compartir datos. Podés decir, yo no quiero darte cosas mías, pero quiero recibir las ayudas de las alertas. Entonces, un read-only sería, me bajo el soft, vos me alertás de lo que puede hacer mi computadora, siempre preguntando al usuario, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, Sarasa, mirá que la tendencia viene por acá, o no entres acá, bla, bla. Y si querés, el día que confías o el día que parece que el proyecto tiene vuelo, podés compartir y decir, bueno, yo, si me pasa algo, primero me contás qué vas a decir, me mostrás bien, muy abierto todo, y después yo te lo comparto. No hay datos privados, no hay... Ok, a ver, ¿estoy de acuerdo? Dale. O sea, queremos que sea muy transparente todo esto. Y así lograr un poco la clasificación por comportamiento, esto que vimos hoy de Web Botnets, con lo que aprendamos del otro proyecto. Bueno, hasta acá, pasos futuros, les cuento la idea. Por eso les decía perdón, porque si bien lo que vimos hoy nos sirvió y hoy es la base que nos permite hacer este análisis por comportamiento de intrusos, la realidad es que esos honeypot dejaron de tomar datos y, bueno, sí, quedó un poco terminado esto. Ok, 1 minuto. Bueno, yo así de justo soy siempre. ¿Preguntas o algo que quedó ahí en el aire que no se entendió? ¿Sí? ¿No? ¿Web Botnet? Sí. Ok, la pregunta es, cuando tenés 2 sesiones del mismo, de la misma persona con diferentes usuarios, una como root y otra como Pepe, pongámosle, si hay diferencias. Ok, en el comportamiento, no. O sea, vemos, aparte se ve mucho, antes usaban un exploit, Sarasa, uno de los varios que había, o que se hacían o que Sarasa, entraban como 1003. Y ejecutaban comandos de una manera, veían muy rápido, de alguna, lograban escalar privilegios a root, o cambiar el password o lo que sea, entraban como root y seguían, pero lo que hacían era exactamente igual. Por ahí más relajado, cuando ya eran root había más tranquilidad, se equivocaban menos, tenían menos typos y borraban menos. Es una cosa muy adrenalínica, era la intencionalidad que los hablaba. Cuando uno está con el tiempo justo es que no le importa si se equivoca, es adrenalínico, el tiempo corre. Y cuando corre estoy menos atento a lo que tipeo y me equivoco más y lo que hago, todo, no sé, me equivoco más, sí. Pero se veían que eran iguales, sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta? De los honeypots, sí. Una consulta, ¿podría dar una idea básica de cómo lograron instalar los keyloggers en los equipos de los atacantes? Ok, no, el keylogger estaba en los honeypot nuestros. Cuando el intruso entraba, el keylogger nos daba sus teclas. ¿Ok? Técnicamente es una variante del SEBE, que el SEBE lo que hace es hacer un hook a la sysread de la consola. Entonces todo lo que pase por la sysread en la consola, no importa si es el teclado, SSH, Telnet o lo que sea, lo captura en el medio, saca la tecla, lo mandaba y después el usuario, o sea, remotamente uno entraba y había un keylogger remoto. Sí. Sí. Sí, levantaron de todo. ¿Cómo? Pero de IRC levantaron, pero a veces veíamos datos y nos decíamos, ¿qué hacemos? ¿Lo bajamos o no? Bueno, lo dejamos. Y un día había 70 personas adentro chateando y empezamos a ver IRC, ¿no? A ver qué dicen, qué no dicen, y después no. Hicieron de todo, lo borraron, había gente, no sé si paranoica o qué. Está tipeando, está RM-RF barra POC. Y nos quedamos así mirando. Y bueno, era BMW, entonces abajo, arriba, y al otro día él entraba, veía que estaba levantado y no le parecía raro. Seguía atacando. Es una cosa. O sea, está bien, somos eficientes, perdón que tardamos un día, no sé, que era medio raro, pero sí. Y qué buena pregunta. Vos sabés que eso fue muy raro. Solamente dos veces que yo recuerde, por ahí alguna cosa más rara, pero 2 veces tuvimos intrusos que revisaron el sistema a ver si los estábamos monitoreando. Ver los módulos, ver qué módulos cargaban. El tecleo, la variante que nosotros hicimos se oculta por 2 o 3 técnicas muy lindas. Lo último que había en ocultación de módulos en el kernel de Linux.
Y es bastante stilt y es muy difícil verlo. Obviamente que si uno tiene tiempo, root y sabe un montón, siempre hay forma. Pero para el intruso apurado, nunca lo vieron. Pero solamente 2 veces. El resto ni le interesaba dónde estaba. Y ahí se veía que tenían 1000, como esto, vos sos uno más. Y entraban, hacía pic, 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 instalaba SSH a 10 equipos más, entraba otros 10 equipos desde ahí, saltaba, bajaba lo mismo, y a veces se equivocaba, no sabía dónde estaba. Entonces hizo 3 u 4 saltos y no sabía y tenía que ver la IP, el ID, y bueno, irse. Hubo casos lindos, por ejemplo, que entró un intruso, entró otro, entró uno, y uno le bloqueaba el acceso al otro. Y levantaba el IP table y decía ¡pah! Y el otro no entraba más. Era de película, era pochoclero. Uno lo miraba y comía pochoclos y saltaba la alarma y sí. No sé, no laburamos nada, hacíamos eso nomás. Ah. Sí, hace 3 años así, sé que bueno. Sí, perdón. ¿No será que entró y vio que era un honeypot que estabas monitoreando lo que hacías, publicó en algún lugar que era un honeypot de internet y todo el mundo no entró más? Es muy raro. Si se dio cuenta que era un honeypot, porque tenía un dato extra. Pero los otros intrusos no tenían relación. No podemos encontrar en el comportamiento de la mayoría que tuvieran un dato en común. Como por ejemplo, esto que, no sé, sabían qué o buscaban tal cosa. Entraban desde lugares diferentes, con propósitos diferentes, intenciones diferentes. Si estaban unidos, no... Bueno, pero si consultaron y todos entraron porque le pasaron un dato, están unidos. Tienen un dato en común y algo debería haber saltado.